Muy buenas tardes, soy Santiago Quiseno y hoy les voy a hablar sobre los principios de solución a antinomias. Principalmente toca abordar qué es una antinomia. Pues una antinomia es un conflicto o contradicción entre dos leyes, principios racionales, ideas o actitudes. Pero hoy en día en la constitución política se dan frecuentemente choques entre normas. Pero la misma constitución política nos da principios para solucionarlos, con el fin de armonizar y coordinar las contradicciones entre diferentes normas. Los principios utilizados son el principio de jerarquía, el de temporalidad, el de especialidad, el de competencia y el de reserva. Cada uno en sí cumple una función. Por ejemplo, el principio de jerarquía consiste en la subordinación de unas normas a otras, en función de su mayor a menor rango o fuerza de obligar. La norma de un rango jerárquico determinado puede modificar o derogar válidamente todas las que se encuentren en niveles inferiores. La violación del principio de jerarquía implica la nulidad de la norma de rango inferior. Por ejemplo, haciendo alusión a un estatuto de autonomía, el estatuto de autonomía de una comunidad autónoma tiene rango de ley orgánica, y aunque lo elabora la Cámara Legislativa de una comunidad y no las Cortes Generales, solo tiene por encima la Constitución política, ya que esta es la norma de normas, la norma de ley de cabecera a la cual estas entidades autónomas se van a tener que adherir. El principio de temporalidad, o el cronológico, o de sucesión temporal. La norma posterior modifica o extingue a la norma anterior, con la que está entrando en colisión. El resultado de la aplicación de este principio es la derogación de la norma anterior por la posterior. Se trata de un principio que explica la actualización de la voluntad de los órganos o sujetos con capacidad normativa. La eficacia de este principio tiene por premisa la observación del anterior criterio. Esto es solo surte efectos modificativos o derogativos cuando la colisión es con normas de igual rango jerárquico. Por ejemplo, una ley absurda que ya dejó de funcionar y existir en Colombia es la Ley 62 de 1887. Esta prohíbe la importación de ciudadanos chinos para cualquier trabajo en Colombia. Esta prohibición está incluida en una norma que habla sobre prohibiciones a las compañías de ferrocarriles. En el top también está la Ley 66 de 1874, que contempla la reducción y civilización de las tribus indígenas del territorio colombiano. Esta tiene un enfoque también jerárquico, porque va en contravía de la Constitución Política de 1991. El principio de especialidad. Esta regla va dirigida a solucionar la situación que se produce cuando sobre una misma materia o supuesto de hecho existen dos normas con igual rango, pero no es posible aplicar el principio de temporalidad sobre ellas, porque contienen una diversa estructura, que es de lo general a lo particular. Según este principio, una norma de contenido particular prevalece sobre otra de contenido general, cuya regulación se proyecta no solo sobre una o varios supuestos específicos, como en el caso de la primera, sino sobre una pluralidad de ellos. Este principio se ve expresamente en el ordenamiento colombiano en el artículo 5, numeral primero de la Ley 57 de 1887, cuando dice:
La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. En doctrina de esta norma se entiende la distribución de competencias como un principio según el cual una o varias materias solo pueden ser reguladas válidamente por una específica fuente o tipo normativo, de tal forma que una determinada fuente solo puede ocuparse de estas materias, y tales materias solo puedan ser reguladas por ellas. Este principio presupone un ámbito competencial reservado a un tipo normativo concreto que, en caso de ser vulnerado por otro tipo normativo, determina la nulidad de este por falta de competencia. Y por último, y no menos importante, el principio o técnica de las reservas. Este consiste en que ciertas materias solo pueden ser reguladas por cierta clase de normas y no por otras, sin que ello excluya a esas normas, ya que pueden ocuparse también de materias distintas. A diferencia del principio de competencia, porque son muy similares, en la reserva la norma no está condicionada por la materia. Eso sí, ciertas materias solo pueden ser desarrolladas por una determinada norma, pero estas normas no están circunscritas a desarrollar únicamente esas materias, sino que pueden regular otras sin que por ello incurran en causal de nulidad. De acuerdo con este principio, cuando exista una antinomia entre una norma que regula una materia reservada y otra norma común y corriente, no se produce necesariamente la nulidad de la segunda, como sucede cuando se aplica el principio de competencia, sino que es necesario determinar en primer lugar si la contradicción es sobre la materia reservada, en cuyo caso se debe aplicar la norma de acuerdo con el ordenamiento que debe regular la materia reservada, y declarar la nulidad de la otra en parte en que ha invadido la reserva. En segundo lugar, si las contradicciones es sobre materias no reservadas a una específica norma, se deberá acudir a los demás principios. Sin decir más, ya finalizamos el video y agradezco por haberlo visto. Muchas gracias y hasta una próxima vez.